Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tocar el tema de expulsar demonios, cómo limpiar nuestro cuerpo también de estas entidades. Les voy a ser claros, nosotros aquí en este planeta vivimos en un planeta que básicamente lo manejan estas entidades oscuras. Recuerden, el Mesías dijo, no soy del mundo, como tampoco ustedes son del mundo. Le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. El Padre nuestro, tú dices Padre nuestro que estás en los cielos, porque no está aquí en esta tierra. Luego dice, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, pides que venga el reino de Dios, porque no está aquí, el que reina es otro, el príncipe de este mundo. Todos nosotros, o nuestro cuerpo, están implantados, todos nosotros, toda la gente del planeta está implantada. Ellos usan esos implantes, antes eran físicos y han mejorado esa tecnología. Parecían micrometeoritos en nuestro cuerpo para conducir esa frecuencia, esa energía nuestra hacia ellos. Ahorita son más sofisticados y no salen en las máquinas de rayos X. Ahora salen en una tomografía, te salen los implantes que ellos están poniendo hoy. El hecho es que se nutren de nosotros, quiero que empecemos a conocer primero una frase que en base a eso vamos a desarrollar este tema. Cuando tú sabes qué es abismo, por decir algo en la Biblia, entonces ya tienes claridad sobre a dónde hay que mandar estas entidades y también qué otra operación tienes que hacer. Vamos en materia porque el tiempo corre rápido y quisiera decirles muchas cosas. Y bueno, voy a ver si me organizo más para que los textos los tenga más a la mano y pueda. Algunos me acuerdo de memoria, pero a veces otros tengo que recordarlos y tengo que leerlos para recordarlos, por decirlo así. Entonces, vamos a mirar qué es abismo. Primero, Génesis capítulo 1. El versículo 1, y se concentran en la palabra abismo y agua, y la palabra faz es superficie, ¿no? Dice Génesis 1:2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o superficie de las aguas. Faz del abismo, faz de las aguas. Noten bien esa relación entre agua y abismo, porque la vamos a ver en Génesis 7:11. Génesis capítulo 7, versículo 11 dice, cuando el diluvio, ¿no? Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces brotaba agua de la tierra, ¿correcto? Y caía del cielo también. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Noten que abismo y agua están como relacionados. Vamos a Génesis 8 y el versículo 2. Miren esto. Génesis 8:2. Y se cerraron las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Siempre la palabra abismo va relacionada con el agua. Vamos a Job capítulo 38. Vamos a ir avanzando por allí. Job capítulo 38, el versículo 30. Job capítulo 38, versículo 30 dice, no, ese no es, ese es. Dice,
Las aguas se endurecen a manera de piedra, se congela la faz del abismo. Es cuando el agua se vuelve hielo, es lo mismo que decir se congeló el abismo, se endurece, ¿correcto? Noten algo interesante. En Ezequiel, cuando habla de los árboles, allí Ezequiel 31, vamos a mirar Ezequiel profeta, capítulo 31, dice así el versículo 3. Ezequiel 31:3 dice: aquí el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, versículo 4, lo encumbró el abismo. Lo encumbró el abismo, los ríos corrían alrededor de su pie. Entonces siempre la palabra abismo va relacionada con el agua porque es lo mismo, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a notar lo que pasó en el Mar Rojo cuando se dividieron las aguas. Vamos a Éxodo capítulo 14. Pongan cuidado a esto. Éxodo capítulo 14 y el versículo 21 y 22. Éxodo 14, versículo 21 y 22 dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Cuando dice toda aquella noche fueron 12 horas, porque la noche dura 12 horas, desde las 6 de la tarde que se cae el sol hasta las 6 de la mañana del siguiente día, son 12 horas. Entonces voy a repetir este texto, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Entonces sopló un viento 12 horas y volvió el mar en seco. El viento volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces dividió las aguas el viento recio dividió las aguas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro. Grábense esta palabra, las aguas como muro, o sea que un muro es duro, no es blando. Teniendo las aguas como muro, eso quiere decir que las aguas se congelaron, mis queridos amigos, a su derecha y a su izquierda. Vamos a comprobar eso. Job capítulo 37, vamos a mirar Job capítulo 37. Recuerden que el viento oriental es el que dividió las aguas. Job capítulo 37, el versículo 10, dice así: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Por el soplo de Dios se da el hielo. Entonces tuvieron las aguas como muro y las anchas aguas se congelan. Entonces lo que pasó allí fue algo física elemental. Tú enfrías el agua y el agua se congela. Entonces cuando hay un viento recio aparta el agua, como si tú soplases en un vaso de agua, y cuando soplas en el centro del agua siempre se hace un agujero, porque el viento siempre esparce el agua a lado y lado. Entonces hagan de cuenta algo así. Soplaron 12 horas, pero fue un viento frío, helado, y congeló las aguas. Cuando Moisés compone el cántico de Moisés en Éxodo 15, él habla de esto. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés, y el versículo 8 dice así: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Cuajarse es endurecerse. O sea, lo que pasó allí fue física elemental, frío y congelamiento del agua, exactamente.
Ahora vamos a mirar algo interesante, mis queridos amigos y amigas. Quería que ustedes entendieran la palabra abismo, a qué se refiere. Entonces dice que los abismos se cuajaron en medio del mar, siendo los abismos las aguas. Lucas 11 y el versículo 24, el Mesías habla de cuando una persona se le sale el espíritu o sacan el espíritu, y muestra la forma de no sacarlos. O sea, ¿cómo le explico a ustedes para que me entiendan mejor? La forma inadecuada de expulsarlos. O sea, tú puedes expulsar demonios, pero hay dos maneras de hacerlo. Una inapropiada y la otra apropiada. Entonces vamos a ver la inapropiada. La que no es la mejor forma. Vamos a mirar Lucas 11 y el versículo 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Esa es la clave. Inapropiado. No debes mandarlo a lugares secos. Cuando tú lees Génesis capítulo 1 versículo 10, a lo seco Dios llamó tierra. En otras palabras, no puedes tomar al espíritu inmundo y decirle, te echo fuera, porque se te va a ir ahí a la calle, atrás, afuera. Y se te va a cargar con otros espíritus malos y más fuertes que él, que andan deambulando y te van a volver a visitar. Entonces el Mesías aquí está hablando es que no debes arrojarlos a lugares secos, sino a lugares húmedos. Ahora vamos a mirar eso. Voy a volver a repetir. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, tierra, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. La casa es el cuerpo humano. Recuerden que ellos se desconectaron de Dios y necesitan el cuerpo humano, la carne y la sangre, que no pueden heredar el reino de Dios, para conectarse con el espíritu que es eterno. Tu espíritu es eterno, y alimentarse de esa energía para ellos no morir, para ellos no desaparecer. Cuando ellos se salen del cuerpo humano, es como si empezaran a morir, y de hecho comienzan a morir porque no tienen energía por sí mismo. Necesitan de la energía del espíritu humano. El ser humano no los necesita, pero ellos sí necesitan al ser humano. Entonces vamos a mirar en Lucas 8 lo que los espíritus inmundos de Gadara, que era una legión, le pidieron al Mesías. Vamos a leer el versículo 28 en adelante. Lucas 8:28. Espero que me hayan entendido esta parte, que no hay que mandarlo a lugares secos, sino a lugares húmedos. Entonces vamos a mirar que los espíritus de Gadara sabían eso, y por eso le pedían el favor al Mesías que no lo hiciera. Lucas 8:28 dice así. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué es atormentar a un espíritu inmundo? ¿Qué es atormentar a un demonio? ¿Qué es atormentar a esos espíritus que poseen al ser humano? ¿Cómo atormentas a un espíritu que necesita de tu cuerpo para parasitar a tu espíritu? ¿Cómo lo atormentas? El versículo 29 lo dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces, cuando ellos se desconectan de la vida, porque la dádiva de Dios es vida eterna y tú eres un espíritu que procede de Dios, Eclesiastés 12:7, tu cuerpo vuelve a la tierra como era, tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces ellos se conectan de ese espíritu. Al desconectarse, comienzan a morir, porque ellos son lo que usted ha escuchado como la rebelión de Lucifer. No quisieron saber nada de Dios y montar su reino aparte, y sucede que eso no funciona, amigo. Eso no funciona, papi, porque tienes que estar conectado a la fuente. La dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tú te desconectas de la fuente y mueres, desapareces, sencillo.
Entonces ellos necesitan del ser humano para prolongar su existencia. Por eso la película Neo, la primera, aparece Neo conectado a las máquinas, siendo las máquinas los dragones, estas razas regresivas, o los que se rebelaron contra el infinito creador, porque no solamente es una raza, sino que hay varias razas allí, y la más incisiva, por decirlo así, son los dragones. Entonces se conectan, Neo conectado a la máquina y otros humanos conectados a la máquina y dándole energía a toda la matriz, y sucede que estas máquinas son los dragones realmente que parasitan al ser humano y se nutren de su espíritu. Por eso en Génesis 3 dice polvo comerás. Génesis 3, 14 creo que es. Bueno, muy bien. Entonces, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces noten algo interesante. Eso es atormentar a un demonio cuando lo sacas del cuerpo, o de tu cuerpo, o del cuerpo de otra persona. El versículo 35 dice dónde hay que echarlos. Dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¡Wow! A lugares húmedos, no a lugares secos. No puedes decir te echo fuera, porque se va afuera y se carga con otros 7 espíritus y te vuelven a visitar. Pero cuando tú los mandas al abismo, entonces ya es lugares secos. Vamos a leer un texto, ahora me acuerdo, en Isaías capítulo 27 me parece que es. Vamos a leerlo, el versículo 1. Pongan cuidado dónde está el dragón. ¿Dónde está el dragón? Isaías capítulo 27, 1 me parece que es, o el 31. Vamos a mirar. En aquel día, 27.1, Isaías 27.1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Allá hay que mandarlo, al abismo, al mar, ¿correcto? Como en Apocalipsis 20 también dice: ató al dragón y con una gran cadena y lo arrojó al abismo. Apocalipsis 20 creo que es, ahí también está. Bueno, el hecho es que hay que mandarlo al mar, pero también en esta época, pongan cuidado en esto, en la época del Mesías había que mandarlos al mar. En esta época, bueno, también, pero tienes que agregar algo, porque ya el tiempo se acabó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que destruirlos o aplastarle la cabeza, porque este es el tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a irnos familiarizando de la forma de cómo atar a estos demonios, ¿correcto? Atarlos y destruirlos. Vamos a Génesis capítulo 1, para que tú tengas conciencia de cómo hacerlo y sepas quién eres, ¿correcto? Génesis 1, versículo 26, miren lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, no habla de Jehová sino Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, dice, señoree en los peces del mar. Entonces el ser humano señorea sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces señoreamos sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias. Grábense esta expresión, bestias, porque en Génesis 3:14 dice esto: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces los dragones son bestias. Como son bestias, tú eres hombre, tú señoreas sobre ellos. ¿La vas captando?
somos hechos a imagen de Dios, tenemos un espíritu que procede de Dios, que es Dios mismo, ese espíritu, ¿correcto? Por eso en Salmo 82:6 dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Con ese espíritu que ellos parasitan, con ese mismo espíritu podemos destruirlos a ellos, ¿correcto? Ellos se conectan a nosotros por medio de sus implantes y van canalizando la energía, y esa energía va hacia ellos. No sé si ustedes han visto una serie de History Channel que se llama El misterio del rancho Skywalker. El rancho Skywalker tiene una base reptiliana debajo de él, y con cámaras especiales han visto cómo sale un rayo de luz muy ancho, de varios metros de ancho, y se proyecta hacia el cielo. Las cámaras normales no lo pueden captar, ni el ojo humano, pero hay una cámara que capta eso, el misterio del rancho Skywalker, y sale una luz hacia el cielo. Esa es la energía que están drenando de los seres humanos hacia esas entidades. Ellos tienen que usar implantes en el cuerpo humano para canalizar la energía del espíritu del hombre para que llegue a ellos, porque directamente no lo pueden hacer, porque nosotros los destruimos a ellos. Nuestra energía espiritual los destruye a ellos. Por eso dice en Corintios, segunda a los Corintios 10:4, parece que es donde dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Creo que es segunda a los Corintios 10:4. El hecho es que ellos no pueden parasitarnos directamente, sino por medio de implantes. Por eso son las parálisis del sueño. Cuando tú te abres los ojos y no puedes moverte, ahí te están implantando. Te están poniendo, según la tecnología que ellos vayan avanzando en la medida que va pasando el tiempo, te van metiendo los implantes para distintas agendas. El hecho es que antes eran metálicos y salían en los rayos X. Ahorita ya no salen en los rayos X, pero sí salen en las máquinas que toman tomografía. Ahí te salen los implantes, porque se han perfeccionado en eso. Entonces ellos canalizan tu energía y se nutren de esa energía. Recuerden, polvo comerás, polvo comerás. Muy bien, vamos a seguir avanzando en Corintios, el capítulo 4. Vamos a mirar algo curioso que Pablo dice allí. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Pablo dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Cuando él dice espectáculo a los ángeles de distintas razas, porque no todos los ángeles son parecidos al ser humano. Hay zoomorfos, o sea, tienen aspecto de animal, como son esculpidos en las rocas en Egipto, en sus templos, y también esculpidos en las rocas en los templos en la India, y en distintas partes del mundo son esculpidos en las rocas, y no son parecidos a los humanos, excepto algunos pocos, como los Anunnaki, cuando son esculpidos en Irak. Ahí se ve que son humanos, pero humanos gigantes, los hijos de Anak, o sea, los hijos de Anu o Anak, que aparecen en la Biblia. Esos sí eran humanos muy parecidos a nosotros, pero eran gigantes. Pero hay otros que son zoomorfos. Por eso es que en Ezequiel 1 aparece alrededor del trono, y en Apocalipsis 4:6 aparecen 4 seres vivientes, cuatro razas. A la derecha aparece un Urma, un Thundercat, un Urma. A la izquierda aparece un Molod, o sea, un becerro. Atrás aparece un Horus, o sea, uno con cara de águila. Y al frente aparece un liriano, o un humano, o pleiadiano, ¿correcto? Aparecen 4 razas distintas. No todas las razas o ángeles son parecidos a nosotros.
Hay ángeles que son zoomorfos, que son como animales. Ahí ustedes lo leen en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, o en Apocalipsis 4, 6. Hay cantidad de razas no humanas, o sea, no con aspecto de hombre, Entonces esas razas, como el ser humano es algo como especial, somos espectáculo a ellos. Por eso, según los rusos, hay 43 razas aquí visitándonos, estudiándonos. Me imagino estas razas pensando, ¿qué hacen estos dioses despojados de sí mismos? Como dice Filipenses 2, 5 y 6. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Allá pueden vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, nosotros siendo en forma de Dios, no estimamos ser igual a Dios como cosa que aferrarnos, sino que nos despojamos a nosotros mismos, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces venimos aquí a encarnar, y esta gente les parece inverosímil, estos dioses despojados, y vienen aquí a empezar como hormiguitas. Somos espectáculo a ellos porque de pronto no comprenden eso. No lo pueden discernir, o sea, lo estudian. Somos como una enciclopedia estudiando, porque se puede aprender también estudiando y no teniendo la experiencia. Entonces, me imagino que están aprendiendo también, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces nosotros, siendo dioses, nos despojamos a nosotros mismos, y ahorita somos esto, lo que somos, carne y sangre, y nuestro 2% de gen luz que tenemos, nuestro espíritu. Trabajamos con el 2% de nuestro espíritu, y al despojarnos anhelamos mejorar la situación. Por eso vamos a valorar más nuestra vida pasada. Recuerden lo que leímos la otra vez de Jod, que Jod estuvo en la creación del ser humano, de este planeta. Él estuvo presente, y son muchos los años que tenía Jod. El capítulo 38 de Jod, donde habla esta entidad que es largo el número de tus días, tú estabas allí, le dice esto. El hecho es que vamos a valorar más la vida que tuvimos, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces esta experiencia nos ayuda a valorar lo que una vez tuvimos y a desarrollar más nuestro intelecto, porque cuando no tenemos problemas, no tenemos dificultades, no tenemos preocupaciones, no tenemos el mal que hay aquí en este planeta, entonces vivimos sin preocuparnos, y pareciera que nuestra mente no se desarrolla como realmente quisiera el infinito creador que se fuera desarrollado. Entonces por eso vinimos a este experimento planetario, para valorar lo que fuimos antes, y para que nuestra mente no se estanque, sino que avance, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, continuemos. Entonces, somos espectáculo al mundo y a los ángeles, ¿correcto? Lucas capítulo 10, vamos a leer el versículo 17, porque se nos está pasando el tiempo. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 17. Y mira lo que tienes que hacer con un demonio, ¿listo? O con los espíritus malos, como quieras decirles. Lucas 10, el versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Grábense la palabra sujetar. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque su reino estaba siendo diezmado. Voy a descender del cielo a ver qué es lo que pasa en la tierra. Porque recuerdan en la parábola de Mateo 13, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, que cuando los siervos dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Entonces dice descender. Viene y desciende a ver qué es lo que pasa, que están siendo diezmados. Y era Jesús el Mesías, con su gallada de 70, haciendo bellezas y haciendo chicuca este reino. Entonces vino este hombre, este individuo preocupado a ver qué es lo que pasaba. Versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. Grábense la palabra hollar. Hollar es pisar, destripar, ¿correcto? Pero dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Entonces tú tienes el poder de la fuerza del enemigo, usar la fuerza del enemigo, pero no te va a dañar nada. A ti no te va a dañar. Puedes usarlos, pero también puedes atarlos, ¿correcto? Puedes sujetarlos. Entonces, estos muchachos le dicen al Mesías: los demonios se nos sujetan. Y el Mesías dice: yo les doy potestad de hollarlos también, o sea, pisotearlos. Vamos a mirar Mateo 12, 28. Pongan cuidado a esto, chicos y chicas. Mateo capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Vamos a mirar acá. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, grábense esto, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿tu espíritu de dónde viene? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Tu cuerpo vuelve a la tierra como era, tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces tu espíritu interno, el que tú tienes, el 2% de ese Dios que tú tienes ahorita, que has desactivado tu 98% de tu ADN y estás con tu espíritu, tu gen luz del 2%, con ese 2%, mira lo que hace. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte viene siendo el espíritu malo, y la casa viene siendo el cuerpo del ser humano, ¿correcto? El cuerpo, la casa, volveré a mi casa donde salí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Eso es sujetar a los demonios. Tú los detienes, tú los amarras, tú los sujetas, ¿correcto? Entonces los sujetas. Lo primero que tienes que hacer con un demonio es atarlo. Y ahí queda a tu voluntad. Y tú le puedes decir a ese demonio atado: bueno, chico, te ordeno que vayas en este momento y desactives los humanos que tienes atrapados y les quites los implantes, los humanos luz y el aspecto físico que tengas, y vas a desactivar toda tu tecnología. Si tienes relación con el ejército norteamericano que fumiga al planeta con los chemtrails, ve y destruye toda esa tecnología, porque esa es tecnología extraterrestre. Las partículas son tecnología extraterrestre. Entonces tú les ordenas a esos espíritus para que vayan y destruyan esas fortalezas. Segunda a los Corintios 10:4. Y comienzas a hacer la tarea de limpiar este planeta de todas esas entidades. Por eso están asustados, por eso se están metiendo debajo de la montaña Cheyenne, en esos búnkeres, y están llevando camiones repletos de comida, los multimillonarios del planeta. ¿Por qué? ¿Saben algo que va a pasar o está pasando? Y ese imperio le llegó su fin. Y los humanos que estamos aquí somos los que tenemos que hacer la tarea de pisar a sus dioses, destriparlos, hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Tenemos que hacer esa tarea, mis queridos amigos y amigas.
el versículo 29. Bueno, ya, Mateo capítulo 16. Pongan cuidado a esto. Mateo capítulo 16. El versículo 19. Noten bien esto. 16, 19 dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra, entonces tú atas el espíritu malo, lo atas, lo sujetas, será atado en el cielo. O sea, en la cuarta dimensión va a pasar lo que tú estás diciendo y estás pensando. Son detenidos y están puestos a tu voluntad. Todo lo que desatares en la tierra, que son los humanos que tenemos que ser desatados de esas entidades, será desatado en los cielos. Si tienen tu aspecto, tu humano luz atrapado, al estilo Neo, que Neo estaba atrapado de los dragones o de las máquinas, pero Neo tenía otra vida en la matriz. Entonces probablemente tu aspecto físico tu humano luz está atrapado y tú estás viviendo una vida aquí en este holograma, en este planeta holográfico, y te hacen pensar de que esa es la vida, pero sucede que estás capturado. Entonces, si tú dices y tú desatas aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Entonces tu aspecto físico, tu humano luz, es liberado. Así nos liberamos, por eso la verdad os hará libres del yugo de estas entidades que tienen atrapado al ser humano porque lo necesitan para ellos vivir. El ser humano no lo necesita a ellos. Muy bien, entonces vamos avanzando, mis queridos amigos y amigas. En Juan capítulo 13, vamos a leer capítulo 13 de Juan. Siempre quiero que estos temas duren menos, pero bueno, todo tiene un propósito. Juan capítulo 13, versículo 15. Es que en la edición siempre se demora bastante, y es más el trabajo cuando los videos pasan de 30 minutos. Pero bueno, Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el Mesías nos dio ejemplo, ¿correcto? Y el ejemplo es que tenemos que hacer lo mismo que él hizo. Recuerda, te ato, te mando al mar, pero esta vez te destruyo, te piso, te destripo, te deshago. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado en la cuarta dimensión. Espíritu X o Y, espíritu que me está fregando la existencia, el espíritu que me está robando la economía, el enemigo de las finanzas, te ato, te mando al mar y te destruyo. Pero primero tienes que darle orden, después de atarlo, de destruir sus tecnologías, sus bases que tienen aquí. Y si es un vasallo de los jefes, entonces primero le dices trae a tu jefe y le das unos segundos. Después que trae a su jefe, le dices al jefe que ya está atado y que traiga a todos los secuaces que trabajan con él, sus vasallos. Y eso lo dices en segundo, y eso pasa como un rayo. Recuerden, vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Eso pasa rapidito, porque nuestro movimiento no es el mismo de ellos. Ellos son más ligeros, más veloces, como sus naves, que cuando el avión va por así, el caza, ellos pasan y pasan así rapidito. Y por eso es que en History Channel, en Alienígenas Ancestrales, muestran cómo estos pilotos se quedan muy aterrados porque no tienen la forma de volar así, tan ligero, tan rápido. Entonces cuando tú les dices a ellos trae a tu jefe, lo traen inmediatamente rapidito. Luego al jefe le dices te ato y no te puedes mover, trae a todos tus secuaces, y luego cuando ya trae todos sus secuaces, tú les dices destruyan toda su tecnología, lo que tienen aquí en la tierra, las bases donde tienen esas tecnologías que le han dado a los humanos, que hicieron pacto con ellos hicieron pacto con la muerte. Eso después lo vamos a estudiar, Ezequiel 28, Isaías 28.
cuando hacen pacto con la muerte, porque el primero que fue destruido fue, por decir algo, Satanás, donde dice que por medio de la muerte fue destruido el que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ese es otro ángel. Entonces hicieron pacto con la muerte, con ese ángel. Es una jerarquía reptil, y los gringos tienen esa tecnología gracias a esta jerarquía. Entonces le tenemos que ordenar que destruyan su propia tecnología, como Isaías capítulo 14 hablan de estas entidades que ellos matan a su pueblo, lo destruyen. Isaías capítulo 14 y el versículo 20. Tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Entonces tenemos que usar de ese ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y recuerden que el Mesías también dijo, cosas que estas haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. Miren Juan capítulo 15, vamos a leer capítulo 15 de Juan, el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os la he dado a conocer. Todos estos misterios que el Mesías nos da a conocer nos hace equivalente a Él. Entonces ya no nos llama siervos, porque el siervo no sabe nada lo que hace su Señor, pero nos llama amigos porque todos lo sabemos ya. Al saber cómo el Mesías operaba, operemos de la misma forma, y así vamos a limpiar este planeta de estas entidades oscuras, mis queridos amigos y amigas. Juan capítulo 14 versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, no tengas temor de hacer esto, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, porque recuerda que el Mesías nació aquí con carne de pecado, Romanos 8:3, y en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces el Mesías fue un Dios despojado como tú y yo lo somos. Fue un hombre trabajando con ese 2% potenciado, porque trajo su memoria fresca. Si nosotros tuviéramos la memoria de lo que fuimos antes, porque el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, porque nuestra memoria es puesta en olvido. Pero el Mesías la trajo. Entonces todo lo que el Mesías decía o hacía, podemos hacerlo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cosas que estas haréis aún mayores, porque yo voy al Padre. Nuestras almas son poderosas porque no son carnales, según a los Corintios 10:4. Vamos a terminar con Romanos capítulo 16. Pongan cuidado a esto, mis queridos amigos y amigas. Romanos capítulo 16, el versículo 20, creo que es Romanos 16:20. Dice 16:20: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces Pablo usa esa palabra en futuro, dice el Dios de paz aplastará, no dice aplasta, porque en esa época no había llegado el tiempo de destruir a los dragones. En la época del Mesías, el Mesías solamente los mandaba al mar, atados, y los mandaba al mar. Hoy tienes que atarlos y destruirlos, pero antes debes usarlos a ellos mismos, porque dice en Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, pisarlas y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces tienes que usar la fuerza del enemigo y nada os dañará, y la fuerza del enemigo es la muerte. Entonces tienes que, y destrucción, muerte y destrucción. Entonces tienes que destruir sus bases, sus fortalezas, como dice 2 Corintios 10:4, destruir sus fortalezas y hacer que ellos destruyan a su simiente. Voy a buscar Isaías
capítulo 14. En Isaías 14, el verso 2 dice, ¿cómo caíste del cielo? Del 12, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ahora el versículo 10 dice, el 20 dice, no serás contado con ellos en la sepultura, o sea, ese lucero, hijo de la mañana, no será contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste tu pueblo. Entonces, ¿quién es el que mata a los malos? No es Dios, son ellos mismos, los dragones. Tienes que ordenarle que destruya a toda esa élite que hoy nos están mandando mal y nos están oprimiendo. Y están usando a los reyes de la tierra, que son los presidentes, para oprimir a la humanidad. Tienes que ordenar a estos dragones que destruyan a su simiente. Espero que hayan entendido esta parte, mis queridos amigos y amigas. Bendiciones para todos. Shalom.